Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con nuestros panelistas de este día jueves. Claudio Fuentes, analista académico de la UDP. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y con Luz Poblete de Evópoli. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, Fernando. Gusto saludarte, Claudio, también, a todos los auditores. Buenos días. ¿Qué tal? Oye, está poniéndose entretenida la cosa política con todo lo que está pasando en el Frente Amplio. Fíjate que yo no hubiese sabido decir cuándo podían producirse algunos elementos como este, que se salga un partido como el Partido Liberal, que haya renuncias a uno de los partidos más conocidos como Revolución Democrática por parte de Natalia Castillo y Pablo Vidal. Pero esto es algo que, Claudio, tú que has escrito bastante sobre esto, es algo que te parecía relativamente obvio. De hecho, muchos partidos han tenido a lo largo de su historia escisiones, divisiones, un montón de cosas. Pero aquí estamos hablando de un partido que tenía entre sus características ser extraordinariamente asertivo respecto de sí mismo, digamos. Sí, yo creo que después de la configuración del Frente Amplio siempre existieron estas dos almas, una alma, llamémosla, más concertacionista o más de vincularse con, no sé si concertacionista es el concepto, pero de vincularse transversalmente con una estrategia de coalición amplia, y una que apostaba por una construcción identitaria territorial y autónoma, más de izquierda. Y yo creo que ese debate terminó de resolverse ahora al clarificar aguas respecto de los proyectos políticos. Yo creo que detrás de esto hay una clara tensión interna que se resolvió. Creo que Boric y Jackson los últimos 2 días también ellos se matriculan con una tesis que es la tesis de que hay que generar un espacio dentro de la izquierda para conformar un polo de izquierda, y yo creo que ese va a ser el camino que van a seguir. Creo que es bueno que se expliciten estas diferencias, que además se hacen justo ahora que viene todo el ciclo electoral del próximo año, de la estrategia de alianzas electorales, y por lo tanto, a mi juicio, era una tensión latente que terminó de explicitarse y bueno, mejor antes que después, que durante el proceso electoral, precisamente. Sí, lo interesante, Claudio y Luz, te lo pregunto a ti también, Luz, es que, por ejemplo, casi simultáneamente a la salida de Pablo Vidal y Natalia Castillo se retiraron unos parlamentarios de Renovación Nacional. Y eso aparentemente casi no fue noticia, digamos, porque es un partido que en una de esas se considera más clásico, a pesar de que no es un partido muy antiguo. Tal cual como yo me acuerdo en su época fue una notición cuando se separa el MAPU de la democracia cristiana y posteriormente la izquierda cristiana. Los partidos socialistas ni hablar. Uno se tenía que entender con 7 secretarios generales del Partido Socialista durante la dictadura en algún momento dado. Pero en los partidos clásicos, como que estas cosas se consideran, bueno, parte de lo normal. Pasa que con los partidos nuevos, y eso eventualmente Evópoli, si le pasara, eventualmente tendría más efecto noticioso que si le pasara a la UDI, por ejemplo.
Sí, yo creo que el fenómeno tiene que ver con que son partidos nuevos que estamos en formación. Entonces hay dos cosas que se dan distintas. Uno es la formación de un partido y por lo tanto consolidar eso en una bancada, en una participación territorial, en el ciclo ahora eleccionario que viene, como puede ser RD, que nosotros también siempre lo estamos analizando como un par nuestro desde el otro lado. Nacimos más o menos en los mismos años, hemos tenido un ciclo similar, tenemos un número de bancada de diputados y senador y más o menos similar, entonces seguimos muy de cerca esa dinámica, uno para no repetir los mismos errores y ir consolidando eso para que la estabilidad del proyecto político que encarnamos como partidos sea algo estable en el tiempo y vaya evolucionando también en la medida que va evolucionando la sociedad. No es fácil, nosotros vamos a cumplir justamente este sábado, el 12 del 12, 8 años de existencia, desde que estamos como movimiento, el 2016 ya nos conformamos como partido, entonces miramos muy de cerca lo que ha ido pasando con los partidos nuevos, incluso desde nuestro lado, recordemos Amplitud, un poquito más hacia la izquierda, pero de centro igual, ciudadanos que no han tenido la misma evolución estable que a lo mejor tuvimos nosotros, y también lo que ocurre es como el fenómeno de las coaliciones. El Frente Amplio, quizás a diferencia de Chile Vamos, lo conformaban muchos más movimientos, mucho más heterogéneos, esa diversidad a veces no es fácil. Imagina, nosotros somos 4 partidos, nos cuesta ponernos de acuerdo, aún siendo gobiernos, aún teniendo ideas, una base común bastante más amplia quizás que lo puedan tener las distintas izquierdas, las distintas oposiciones, lo hemos conversado tantas veces, también analizado acá, pero sí es cierto que los ciclos organizacionales, institucionales, humanos, y ahí quizás en mi formación profesional como psicóloga laboral y de organizaciones, uno puede saber que los ciclos son más o menos cada 4 años, y aquí ya estamos más o menos en el 8º todos, y que vienen estas crisis, yo concuerdo con Claudio que yo creo que tiene más que ver con una crisis de identidad. Yo creo que uno va forjando su identidad. Nosotros, insisto, yo creo que comparando, a nosotros también nos pasa, somos de centro derecha, pero una derecha liberal, que venimos a conformar una coalición que es mucho más tradicional, mucho más conservadora. No es fácil encajar ahí como la novedad, como ampliación de una mirada de país, porque cuando ahora tocan las elecciones y toca tener esos espacios, pelear esas ideas, a propósito también ahora del proceso constituyente, es un choque a veces de convicciones. Las votaciones que hemos visto de nuestro sector, también del sector de la izquierda, son todas cosas que hacen chocar con principios y convicciones, y en el fondo tú tienes que decidir en un momento hacia dónde ya quieres consolidar esa identidad cuando ya tienes más o menos 8 a 10 años de existencia, para seguir que te vas a proyectar o te vas a reinventar o vas a formar otra cosa. Yo no le tengo tanto susto a esos cambios, los encuentro que son naturales dentro de las instituciones y organizaciones humanas, pero sí además coincide con un momento. Anoche estuvimos en un seminario a propósito del cambio de ciclo político. O sea, no es solamente el cambio de los partidos, lo que pasa ahí, como en la contingencia, en la votación, sino que estamos inmersos en una transformación política como hace muchos años. Quizás, no sé, tú hacías mención de lo que pasaba quizás en los años 70, en la transformación también de los años 80 con los partidos. Bueno, yo creo que estamos metidos en un ciclo de cambio y de transformación profunda política, del modelo político, así que tiene que seguir y fluir esas aguas a ver hacia dónde llegan. Obviamente la atención está puesta ahí, a diferencia, como decías tú, como para cerrar el tema, con Renovación Nacional. Claro, es un partido mucho más tradicional, mucho más clásico, mucho más sólido, quizás con toda su heterogeneidad, porque sabemos que la diferencia quizás entre la UDI, Bópoli y Renovación Nacional es que Renovación Nacional abarca mucho más, desde los evangélicos ultraconservadores hasta los liberales, ¿te fijáis? Y creo que ahí es mucho más natural que cada ciertos años 1 o 2 parlamentarios se desmarquen, se salgan. Es más difícil controlar la diversidad en partidos tan grandes. Sí, el punto
Claudio y Luz, es que los partidos políticos en general son elementos, llamémoslo así, vivos. No son cosas que se deciden cómo constituirse, se firman un par de papeles y automáticamente todo eso queda establecido como un muro cementado. No, es extraordinariamente dúctil a lo largo del tiempo lo que sucede con los partidos políticos, con incluso algunas de sus ideas. Pero todas estas cosas ocurren y ocurren en estos momentos en Chile en momentos en que estamos en probablemente el ámbito de mayor desaprobación de la institucionalidad en general política que ha habido desde el retorno a la democracia. No solamente por el Ejecutivo, no solamente por el Parlamento, sino que también por los partidos políticos. Por lo tanto, mucha de esta ruptura no se analiza, si se quiere, desde un punto de vista solamente institucional, porque, se minimiza la importancia de los partidos. De hecho, hoy día estamos conversando básicamente de una convención constitucional 100% elegida y la lectura de esas 100% elegidas es que no se quería que fueran ni que provenieran de partidos políticos. Claudio. Totalmente, yo creo que nos encontramos en medio de esa crisis y la apelación, la búsqueda de legitimidad va a ser uno de los grandes desafíos. ¿A qué me refiero? A que por una parte los movimientos sociales, los independientes, todos van a decir yo represento realmente al pueblo, y se va a dar esa lógica de una discusión de debate sobre representación, y en donde ante esta crisis que tú señalas, todos y todas van a estar tratando de buscar ser el que realmente representa a la sociedad. Eso es parte de una crisis de representación extrema que estamos teniendo en Chile, y eso se agudiza todavía más en la izquierda o en las izquierdas, donde hay mucha mayor diversidad que en otros sectores, y esas pugnas al final van a representar uno de los grandes desafíos que van a estar en pie, porque como además hay voto voluntario, además están como divididas las fuerzas políticas, yo creo que eso va a generar muchos cuestionamientos, incluso después de elecciones, después de se va a inventar o se va a señalar algún tipo de excusa para cuestionar el sistema de representación. En eso estamos hoy día, y eso es lo preocupante de este ciclo, en donde tampoco desde la, llamémoslo, sociedad civil no partisana, emergen segmentos, grupos, coaliciones, movimientos que aglutinen efectivamente y que puedan representar intereses sociales. Eso es lo que hoy día estamos viviendo y que es particular, porque eso quizás se parece a lo que ha pasado en los últimos 20 años en Perú, y que todavía no se resuelve. Yo creo que estamos en un ciclo largo de crisis de representación, y los partidos no están siendo capaces de generar la posibilidad de vinculación con los territorios, con las sociedades, con los grupos de la sociedad civil, para efectivamente capturar ese tipo de representación. Bueno, pero por ejemplo, estamos viendo ahora una discusión en términos de los escaños reservados, que todavía está sin solución definitiva, que pasa básicamente por decisiones de partidos. Esta es una decisión que se da en el Parlamento, es una discusión que se da en la política profesional sobre si es que deben o no deben estar representados y cómo deben estar representados, si dentro o fuera los 155, y no quiero decir la palabra choque, pero ese encuentro entre
la civilidad y los partidos políticos profesionales, que naturalmente se da en una democracia de una manera relativamente establecida, hoy día en Chile está llegando a un punto donde muchas de esas cosas están haciendo crisis. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y cómo se repone algo que es un canal obvio de trabajo en una democracia, Luz? Yo creo que es súper complejo lo que estamos discutiendo, porque al final, y no es algo que venimos sintiendo y que ha explotado, como explotó en octubre del año pasado, que tiene que ver con la crisis de la institucionalidad. O sea, lo que está pasando a propósito de los escaños reservados, no solamente el tema de los escaños reservados, sino que es el respeto por la institucionalidad y por la democracia representativa de la República de Chile. No sé si qué tanto peso tiene eso para la sociedad como civil, o la que no está involucrada o conectada con la política, entendiendo la política como un eje fundamental dentro de una sociedad. Uno podrá hacerla mal, bien, los representantes serán más o menos, obviamente el voto voluntario, como decía Claudio, podrá representar más o menos un porcentaje dentro de una sociedad, pero lo cierto es que es eso, al menos desde mi punto de vista, lo que deberíamos defender, porque es parte de la democracia, de lo que hemos elegido. Ahora vamos a entrar en un ciclo de poder evaluar y estructuralmente desde la Constitución si queremos seguir en ese sistema, o vamos a modificar, o lo vamos a modernizar, lo vamos a ajustar, dejaremos cosas de la República de Chile, cómo queremos esa gobernanza, y es súper delicado porque las consecuencias de eso es súper distinto si tú lo haces desde el convencimiento que un orden es necesario para poder funcionar, convivir y avanzar, progresar, de hacerlo desde la rabia, el resentimiento, el malestar. O sea, no es al azar, porque somos seres humanos, cuál es el estado como emocional con el cual tú enfrentas. Cuando tú dices lo que ocurrió el 18 de octubre de millones de personas saliendo a la calle, responde también mucho a ese malestar acumulado, a esa sensación de indefección, a esa sensación de resentimiento contra una clase política, contra un modelo político, mira, más que el económico desde mi punto de vista, que no estaba respondiendo a esas necesidades. Entonces querer alejarnos por completo y no pensar en conjunto, cómo reconectamos en una misma sintonía, porque somos todos parte de esa sociedad. yo creo que va a ser el gran desafío de lo que se viene, y no solamente la sociedad civil, que tiene todo su derecho a votar, y por algo votó el 25 de octubre arrasantemente por querer generar este proceso, sino que también, como dices tú, votó, y todas las encuestas, todos los estudios, porque a esta altura ya ni siquiera encuestas, sino que estudios han dicho lo mismo, que la sociedad civil, el ciudadano común, quiere votar por constituyentes que sean, no la señora Juanita, como tantas veces lo decimos casi peyorativamente, sino que personas independientes, pero igualmente preparadas, conocedoras de su terreno, conocedoras de lo que quiere hacer, serias, respetables, honorables. Ahí pone que la honestidad es como el atributo que mejor quieren de eso, y pareciera ser que eso no lo tiene ningún político. Entonces, quienes estamos en esto tenemos el desafío de poder hacer ese cambio de mentalidad y ese cambio cultural al cual todos nos vamos a ver enfrentados, porque finalmente todos convivimos en el mismo territorio. Entonces yo creo que por ahí también está el desafío. Yo creo que lo que está pasando ahora con los escaños reservados también tiene que ver con eso. No hay duda que todos los sectores y todos queremos que estén representados. Y el mecanismo que hoy día existe en nuestra república y en nuestra institución es a través del Congreso, no es a través de los partidos. Para mí lo que está pasando hoy día, y la discusión ayer hasta las 5 de la mañana, el acercar posiciones, el que hoy día se continúe, tiene que ver con el mecanismo que nosotros democráticamente hemos decidido hacer para llegar a estos acuerdos. Sí. Además, en algo histórico, que es la representación de nuestro pueblo originario en el proceso constituyente, como lo fue también la paridad de género, y que las mujeres hoy día tenemos mitad y mitad en poder estar en la convención constituyente. Y lo mismo se tiene que resolver respecto a los independientes, que además a gritos la ciudadanía lo está pidiendo. Sí,
voy a citar a Claudio para que haga su intervención al respecto sobre, me imagino, trata sobre lo que se estaba negociando ayer. Moraleja sobre una negociación, tuiteó Claudio Fuentes. Parte proponiendo lo mínimo posible, 3. Si subes después en cualquier número, 8, 15 o 17, siempre serás percibido como cediendo. Obvio. Las posiciones de Chile Vamos partieron con una propuesta de 3 a 8 escaños dentro de los 155 y la oposición, de hecho el Frente, partió con 27. Ese fue el cómo se abordó esta negociación, y de 3 ahora Chile Vamos se ha encargado de insistir en eso. Dijeron, hemos sido generosos, partimos en 3 y estamos en 17. Miren lo generosos que somos. Yo creo que, y por otra parte, la oposición, si tomamos el otro lado de la moneda, dice, oye, hemos estado cediendo, vamos, 25 planteamos, nos bajamos a 18, ahora estamos incluso aceptando dentro de la convención, y yo creo que ha sido muy larga esta negociación. Creo que ha sido, yo he estado siguiendo hasta no sé cuánta hora de la mañana todas las discusiones. Creo que ha sido, a mi juicio, muy a tropezones, con muchas dificultades, con muchos prejuicios respecto de algunos actores. O sea, los juicios que emitió el diputado Coloma respecto de los afrodescendientes, yo creo que fueron hasta ofensivos. Y además revelan ignorancia respecto de lo que el Estado ha reconocido a los pueblos afrodescendientes. Entonces, creo que los términos de la negociación han sido muy poco, no sé si ponerlos, dignos con lo que significan los pueblos originarios en Chile. A mí me ha parecido muy poco afortunado todo lo que ha pasado respecto de esta última negociación. ¿Y cómo ves tú que puede terminar esto, Luz? Mira, por cómo se han acercado las posiciones, yo creo que ha sido también, le han dedicado, como siempre, reactivamente, y al final dedicándole todo el tiempo, lo dejaron parado harto rato, la discusión ha sido lenta, ha sido, perdón que lo diga así, pero tediosa, cuando en lo que estábamos de acuerdo era en la importancia de su representación, y que el mecanismo, si estaba adentro o fuera, era algo que yo siento que se podría haber resuelto con mayor premura. Pero bueno, ya estamos en esta, yo creo que se va a resolver hoy día, que se va a resolver bien, es cierto, se ha cedido harto, se han acercado un montón ya las posiciones. Creo que no hay que quedarse pegados ya en detalles que a estas alturas, después de todo lo que se ha avanzado, lo largo que ha sido, yo creo que acá le merecemos un mínimo de respeto. Tan lento ha sido el reconocimiento también a nuestros pueblos originarios en todo orden de cosas, que creo que esto debiera zanjarse hoy por un tema. Yo no sé si a esta altura no se sienten tan respetados los pueblos originarios con esta discusión, pero al menos dar una respuesta y no seguir dilatando el tema. Así que yo creo que se va a resolver bien, que va a quedar dentro de lo que ya se conversó hasta ayer, hasta las 5 de la mañana. Se renueva la discusión ahora en la tarde. Escuchaba hoy día a la ministra Rubilar, escuché a los parlamentarios de ambos lados, que yo creo que todos ya están en el último detalle para que ojalá se apruebe más en sala, porque recordemos que esto además tiene que aprobarse en la sala. Sí, y si que tú tuvieras que decir o apostar un poquitito, Luz, en cómo va a ser estos escaños reservados, ¿qué dirías? No, yo creo que van a quedar en los 17 dentro de los 155, que es lo que lograron llegar ayer. Y ahí con esa representación proporcional también de los distintos pueblos originarios, entendiendo que más o menos 8 son del pueblo mapuche, 2 aymaras, entiendo, un rapanui como mínimo, como base para que, además recordando que no es solo el pueblo mapuche, sino que tenemos una representación
muy hermosa, además muy diversa en norte y en parte también del sur, en Aysén y Magallanes, que a mí me gustaría que estuvieran todos realmente representados. ¿Y tú, Claudio? O sea, yo creo que hoy día lo que tienen que debatir es si separar el proyecto o no ahora en la mañana, y porque la derecha no quiere aceptar un escaño adicional para afrodescendientes. Yo creo que hay compromisos internacionales y eso debiese estar incluido dentro de la representación de la diversidad étnica en Chile, y por lo tanto pero yo creo que sí parece ser que hay un principio de acuerdo, y por lo tanto 17 o 18 van a ser. Muchas gracias a Claudio Fuentes y a Luz Poblete. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. Chao, chao. Saludos. Vamos, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.